texto de hoy es un texto que nos enseña cómo vivir en cuanto a la exclusión de los demás. ¿Cree usted que es correcto excluir a alguien? ¿Cree usted que es correcto dentro de la iglesia tener favoritos? A veces nosotros buscamos personas a nuestro fin, con nuestros ideales, con nuestra forma de pensar, y nos hacemos amigos. No me refiero a que uno tenga un amigo dentro de la iglesia, sino que cuando usted va a tener un trato con una persona, tiene que tener el mismo trato, lo mismo con uno que con otro. Y si usted siente amor por uno, tiene que sentir amor por el otro, porque a eso nos llama la Biblia. El texto de hoy es Santiago, capítulo 2, y vamos a estar compartiendo del versículo 1 al versículo 13. Es una amonestación contra el favoritismo. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El texto de hoy es una amonestación a aquellos cristianos que hacen acepción de personas. Aquellos cristianos que escogen a unos por encima de otros. Aquellos cristianos que benefician a unos por encima de otros. Aquellos cristianos que buscan acercarse a unos porque tienen ciertas cosas y los otros no tienen ciertas cosas. Aquellos cristianos que aún ayudan a unos porque les pueden ayudar y a los que no les pueden ayudar no les ayudan. O aquellos cristianos que hacen popularidad de sus buenas obras para atraer la atención de aquellos que pueden darles o resolverle problemas. Sin embargo, a los que no les pueden resolver problemas, los desprecian a un lado. ¿Habrá alguno entre nosotros que ha hecho alguna vez acepción de personas? ¿Habrá alguno de nosotros? El texto comienza con un versículo y con un mandamiento. Y el mandamiento claro es que debemos evitar el favoritismo. Debemos evitar el favoritismo. Dice el texto: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hay un mandamiento aquí puntual, hermano, y es no hacer acepción de personas. Si nosotros debemos grabarnos algo del mensaje de hoy, y como una idea fundamental, es que los cristianos no deben hacer acepción de personas. Dentro de la iglesia, en nuestro marco, no debe haber una persona más importante que otra. No debemos hacer acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Así dice el versículo 1. Debe haber una consistencia entre nuestra fe intelectual y nuestra fe práctica. Si nosotros decimos que amamos a Dios, como dice Jesús, el que dice que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amar al prójimo. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero si nosotros no demostramos nuestro amor al prójimo, nosotros no estamos dando evidencia real de que amamos a Dios. Es incongruente decir que Cristo es nuestro Señor, que nosotros le damos la gloria a Dios si nosotros somos personas que despreciamos a los demás.
El amor al prójimo es expresado de muchas maneras. Y aunque en este texto se observa a través del favoritismo, se puede ver en varias maneras. Hay muchas maneras de demostrar el amor al prójimo, pero específicamente este texto nos está dando una de las maneras en las que lo podemos demostrar, y es no haciendo favoritismo. Santiago expone aquí un caso de un conflicto dentro de la iglesia. Él está poniendo uno de los casos que puede pasar, y es el caso del versículo 2 y el versículo 3, cuando él dice que viene un hombre a la iglesia con anillo, con ropas esplendorosas, y le damos el mejor lugar al hombre. Un hombre importante socialmente por los bienes materiales que posee. Y lo ponemos en el mejor lugar, le damos el mejor sitio. Sin embargo, viene un hombre pobre, un hombre despreciado socialmente por la limitación económica que tiene, y lo dejamos al final. O no lo atendemos, o no le damos el lugar que se merece. El mismo trato que le damos al que viene con cierto nivel o cierta posición debe ser el mismo trato que le damos al que no tiene ni posición, ni lugar, ni nada que pueda ofrecer. Aquí hay un problema, y el problema está en que estamos mirando las cosas exteriormente y no las cosas interiormente. Y el texto nos está haciendo una reflexión y dándonos la reflexión de que nosotros no debemos mirar a las personas y juzgar a las personas por lo que se ve exteriormente. Puede haber un rico con un corazón contrito y humillado. Puede haber una persona que tenga posición y lugar y ser un dirigente importante y tener un corazón entregado a Dios. Tenemos que tratarlo correctamente porque puede ser nuestro hermano. Pero no podemos tratarlo porque es rico o porque tiene posiciones, sino simplemente porque es un hombre que ama a Dios y teme a Dios. Y el texto nos está haciendo énfasis en esto, en que lo que debemos nosotros mirar cuando tratamos a una persona no es qué es lo que hace, ni quién es públicamente, ni quién es externamente, sino quién es internamente y lo que ha hecho Dios en su vida. Y a partir de ahí, el trato de nosotros debe ser con esa persona. Porque si la persona tiene algo que darnos, claro, lo tratamos bien. Pero si no tiene nada que darnos, lo tratamos de la misma manera. Ante esta despreciable actitud de escoger a unos por encima de otros, el versículo 4 nos hace un llamado de atención. Y el versículo 4 dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo el texto aquí? Que cuando nosotros hacemos acepción de personas y tomamos a uno y valoramos a uno por encima del otro, nos volvemos jueces corruptos. Jueces corruptos, jueces comprados. Es como que usted va a un juicio y el juez está comprado, y cuando usted es inocente, el juez lo culpa, o al revés, o viceversa. Nos convertimos en jueces corruptos, nos convertimos en personas que no valoran la esencia por la cual Dios valora a una persona. Porque ¿acaso Dios mirará lo exterior del hombre? Cuando Samuel fue a buscar a David, ¿qué estaba mirando Samuel? Los grandes, los fuertes. Sin embargo, Dios decía: hay uno ahí, yo miro el corazón, Samuel. Ustedes miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Yo miro lo que hay adentro. Yo miro su ser. Yo miro su esencia. El favoritismo es totalmente opuesto, hermano, a la dignidad del evangelio en nosotros. Porque lo que Dios hizo en nosotros a través del evangelio fue algo asombroso. Porque si Dios hubiera hecho favoritismo, a los menos que hubiera escogido es a nosotros, lo vil y menospreciado de este mundo. Dios podía haber escogido a los reyes de la tierra. Dios podía haber escogido a los grandes poderosos de la tierra, al país más importante de la tierra. ¿Y a quién escogió? A un Israel pecador, chiquitico, vencido por los enemigos. ¿Y para qué lo escogió? Para avergonzar a los sabios, para glorificar su nombre. Dios nos vio a nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestras inmoralidades. Dios nos miró. Él no hizo acepción cuando nos tomó a nosotros. Él no tuvo en cuenta que tu pecado era mayor o menor. Él no tuvo en cuenta que tu condición era mayor o menor. Él no tuvo en cuenta cuántas cosas hiciste anteriormente. Él te amó. Él te amó. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros para poder tener amor los unos por los otros. Porque ¿cómo es posible que si yo he sido amado por Dios, a pesar de mi pecado, a pesar de mi injusticia, a pesar de la maldad de mi corazón, yo no pueda brindar ese amor a otro que estuvo en la misma condición que yo? Y nosotros tenemos que aprender a ver esto en la vida, a valorar a las personas por quienes son en la esencia que el evangelio hizo en ellos. Porque si es un hijo de Dios, tiene la misma dignidad que el hombre más rico de la tierra.
Nuestra salvación, hermanos, costó un solo precio. Y fue el mismo precio para todos los que Cristo murió. El mismo. Cuando Cristo murió en la cruz y pagó el precio de la salvación de su pueblo, ese precio fue por todos el mismo. Por supuesto, por todos, por los que Él murió. Fue el mismo precio. El precio de sangre. Y ese precio bastó para comprar lo mismo al rico, que al pobre, que al judío, que al no judío, que al esclavo, que al libre. Y al final Dios se lleva la gloria. Dios no tuvo en cuenta la situación social, el grado intelectual, el grado pecaminoso que podíamos tener cada uno de nosotros. Él pagó un precio y el mismo precio por todos. Ese es el amor de Dios. Por eso cuando nosotros estamos frente a una persona, debemos entender que esa persona es un hijo de Dios. Es un hijo valeroso de Dios. Y que si nosotros no valoramos a su hijo en la tierra, ¿cómo es posible que nosotros estamos valorando a su padre? Quien no ama a un hijo de Dios está en contra de Dios. Está en contra de su bondad. Porque si Dios lo amó, ¿quién soy yo para no amarlo? Si Dios lo salvó, ¿quién soy yo para no amarlo? Si Dios lo escogió, ¿quién soy yo para no amarlo? Hay una segunda verdad que vemos en el texto. Y es que los cristianos somos ricos en fe. Nosotros somos ricos en fe. Seamos ricos, seamos pobres, seamos mendigos, Nosotros tenemos que valorarnos por lo que somos en la fe. Por lo que hizo el Evangelio en nosotros. El versículo 5 dice, hermanos míos amados, Qué tiernas palabras del apóstol, qué tiernas palabras de Santiago cuando nos llama hermanos, cuando nos llama amados, cuando nos llama míos, porque somos propiedad en amor de Él. Dice, hermanos míos amados, oíd, presten atención, escuchen bien, no se detengan en otras cosas, deténganse en esto que les voy a decir. Y en una manera de pregunta, Santiago nos dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido Dios a esos pobres para que sean ricos en fe? La dignidad del Evangelio. La dignidad del Evangelio, como predicábamos en el segundo mensaje. En el capítulo 1, versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque el texto está complementando lo que dijimos en ese mensaje. Es que el Evangelio nos dignifica, hermanos. La obra de Dios en el corazón del hombre nos dignifica. Y cuando éramos lo vil y menospreciado del mundo, ahora somos considerados reyes y sacerdotes. Ahora somos considerados nueva criatura. Cuando éramos esclavos del pecado, ahora somos considerados libres por la justicia. Y ahora vemos una metamorfosis en la vida del hombre. Un hombre que ha sido salvado por la obra del Evangelio. Salvado por la obra del Evangelio. Hay un propósito especial de Jesús hacia los pobres, hacia los marginados y a los despreciados de este mundo. Y si usted se da cuenta, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, resalta muy bien la intención de Jesús en ir a los más pobres, a los más menospreciados, a los más humillados en la sociedad. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 27 al 29, sino que lo necio del mundo, y lo dije ahorita, lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos ricos por la fe. Somos ricos por la fe. Y a veces los más malvados con el prójimo somos los que somos iguales a él. Miren qué curioso el texto. ¿Cuál era la condición de las personas a las que Santiago le escribe la carta? ¿Eran ricos o eran pobres? En su mayoría. Eran pobres. Si usted recuerda, cuando nosotros estábamos analizando a las personas a las que Santiago le escribe la carta, que estaban por todos los lugares del imperio, esparcidos por la persecución y huyendo, ellos llegaban a un lugar y tenían que ser los trabajadores de esa persona y trabajar para esa persona y vivir como esclavos o como siervos o como personas que tenían que trabajar, y eran muchas veces subvalorados, menospreciados, vivían como pobres, eran hombres pobres y mujeres pobres en su mayoría. La iglesia primitiva en su mayoría eran personas pobres. Eran inmigrantes y personas pobres, o sea, tenían una condición de pobreza, porque dentro de la clase social del Imperio Romano, ellos eran prácticamente los conquistados.
la última esfera de la clase social. Sin embargo, el texto aquí nos está diciendo y nos está enseñando que estas personas pobres son los que menosprecian a los pobres. Cuando debería haber sido al revés. Supuestamente el rico es el que tiene que menospreciar a los pobres. Por eso a veces nosotros nos confundimos. Y a veces pensamos que la persona que tiene dinero es la persona más orgullosa, más arrogante. Sin embargo, a veces nosotros, que somos pobres, tratamos a los pobres peor que un rico. Tenemos menos misericordia de un pobre que un rico. Dice el texto en el versículo 6 y 7, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes, pero ¿cómo si ustedes son pobres? ¿Cómo ustedes han afrentado al pobre? Y ahora nos llama a una reflexión. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Estoy llamándoles la atención. No son ellos los que les hacen mal a ustedes. Y sin embargo, los pobres que no le han hecho daño, que simplemente están aquí buscando el mismo auxilio que buscaron ustedes lo están despreciando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que atiendas al rico, que es el que te está haciendo daño, el que te lleva al tribunal, el que te lleva contra el rey para que te lleven a donde te tengan que llevar? ¿Cómo es posible esto? Este es el típico comportamiento del cubano, hermano. El típico comportamiento del cubano, que le da un beneficio al extranjero y desprecia al mismo cubano. Donde quiera que usted esté, fíjese. ¿Por qué hemos llegado a esta condición? La maldad de nuestro corazón. ¿Por qué hoy en Cuba un extranjero es más importante que un cubano? Sin embargo, cuando usted estudia la cultura general integral de los países, los extranjeros siempre han sido la persona despreciada de una sociedad. Es lo último de la sociedad. Llegaste extranjero, tú eres lo último, seas quien sea. Y a veces eso está en nuestro corazón, hermano. Y aunque nosotros no lo querramos conocer, en cierto sentido, somos afectados por nuestra cultura. Una cultura que hace acepción de personas. Una cultura que busca favoritismo, en el cual le da los hoteles a un extranjero y a un cubano no le puede dar un hotel. Estoy poniendo un ejemplo. Ahora podemos ir a los hoteles, hace unos añitos. Incluso cuando vas al hotel no te tratan de la misma manera. Los mismos trabajadores del hotel, que son cubanos igual que tú, que supuestamente deberían decir, tú estás pasando trabajo, yo te voy a ayudar a ti más que al otro lo voy a aprovechar. Fíjense, pensándolo en el mal sentido de la palabra. Y es al revés, hermano. Qué triste entender el corazón del hombre. Qué triste entender la condición humana. Que no somos diferentes, hermano. Que no somos diferentes. Que quizás no hemos hecho esas cosas porque no nos hemos visto en la misma situación. Pero muy probable, si estamos en la misma situación, que caigamos en ese tipo de asuntos. Porque todos, de una manera o de otra, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho acepción de personas. Hemos subvalorado a alguien por ciertas virtudes o defectos que tiene, que nosotros no tenemos o que despreciamos. Es irónico pensar que las personas que en verdad les hacen daño son bienvenidos, son bien tratados. Sin embargo, las personas que no te han hecho nada son los más despreciados. Es una dicha del Señor el que pensemos en el pobre. Dios piensa en el pobre, Dios piensa en el menospreciado. Yo tengo una disciplina en mi vida, y la disciplina que yo tengo es personal. Es que a mí me gusta ayudar a la persona que no me puede devolver el favor. Cuando usted quiere ayudar a una persona, usted tiene 20 dólares y los quiere dar, usted piense en quién no se los puede devolver y quién no le puede pagar el favor. Hágalo. Si usted logra hacer ese ejercicio, usted está haciendo las cosas correctamente. Porque sé que mi corazón está comprometido con su corazón, con su necesidad, no con mis beneficios ni con mis fines personales. ¿Por qué nos ayudan? La virtud de aquellos que han creído en el Evangelio es que sin importar su estatus social, ellos son ricos. Y no podemos olvidar que aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo somos ricos. Ricos en Cristo, y no podemos menospreciar a nadie que haya aceptado a Jesús verdaderamente, porque ese tiene la misma dignidad que usted. No puede haber acepción de personas. Una tercera verdad que enseña el texto la encontramos del versículo 8 al versículo 11, y es que estamos llamados a guardar la ley de Dios. Y es curioso este fragmento de la Escritura. Dice del versículo 8 al versículo 11, y quisiera leérselos de nuevo. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas,
cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Hasta dónde creen que alcanza la aplicación del sexto mandamiento? Y si nosotros nos estamos dando cuenta en estos versículos del 8 al 11, nos están recreando qué es lo que significa no matarás. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, y cuando nos da los 10 mandamientos, el segundo mandamiento que se utiliza para el hombre es no matarás. La ley se dividía en dos: mandamientos con relación a nuestro amor a Dios y nuestro compromiso con Dios, y mandamientos con relación al hombre. De los que son con relación al hombre, el sexto, o sea, el segundo de esos, que es el sexto dentro de los 10, decía, no matarás. Aquí estamos viendo, hermanos, que aquella persona que hace acepción de personas está incumpliendo el mandamiento de no matarás. Somos culpables de incumplirlo cuando estamos haciendo acepción de personas. Así que cuando la Biblia está diciendo no matarás, no solamente está diciendo que usted cogió un cuchillo y le metió la puñalada a una persona. No solamente que usted está odiando a una persona, porque la Biblia en otros textos del Nuevo Testamento lo especifica. Hay muchas implicaciones para el mandamiento de no matarás, desde el punto del hecho físico, y hay acepciones también. Y es curioso que cuando una persona mata por defensa propia, según la Biblia, usted no está matando y no se considera como incumplir el mandamiento. Entraron a tu casa a robar y cogieron a tu esposa por el cuello y tú en defensa propia lo intentaste salvar y sin querer lo mataste porque no fue tu intención matarlo, sino quitarlo, pero le diste un golpe mortal y murió. Usted no está incumpliendo el mandamiento. De la misma manera que si usted mata a una persona por accidente, tampoco está incumpliendo el mandamiento. Pero si usted se suicida, usted está matando. Si usted hace aborto, usted está matando. Si usted practica la eutanasia, usted está matando. Porque usted se está llevando la vida de alguien que no se la dio, ni él tiene derecho de su vida. Usted está matando. Pero si usted trata a su hermano y lo ofende, usted está matando. Si usted menosprecia a su hermano, usted lo está matando. Así que aquí lo que estamos viendo en este texto es que hay un mandamiento que se está incumpliendo. ¿Ven que todos somos culpables ante la ley? Viene cualquier persona ahora mismo y te dice, yo no he cometido ningún pecado, yo lo hago todo bien. Léale el versículo del 8 al 11 y demuéstrale que lo ha incumplido, porque ha subvalorado personas, porque ha hecho acepción de personas. Y aquel que hace acepción de personas, según la Escritura, está incumpliendo la ley de Dios. Lo interesante de esto es que somos culpables de incumplir la ley, no por incumplir 99 pecados o 99 mandamientos, sino uno de cada 100. Si el 1% de nuestra actitud es contrario a la Escritura, estamos siendo culpables por la ley de Dios. Por eso ningún hombre se va a escapar ante Dios el día del juicio final. Por eso todos tendrán que compadecer ante Dios el día del juicio final. Porque todos, al menos en un aspecto, hemos violado la ley de Dios. ¿Qué peligro para el hombre que no conoce a Dios esto? Porque ese hombre va a compadecer ante el juicio de Dios, va a compadecer y va a ser juzgado justamente. Porque el día que ese hombre venga delante de la presencia de Dios y Dios le diga, tú fuiste un asesino. Yo, sí, tú menospreciaste a las personas, tú subvaloraste a las personas, te enorgulleciste de tu dinero, hiciste ascensión de personas y valoraste más al rico que al pobre. Usted es un asesino y por eso vas a cumplir. Por eso es necesario el evangelio, hermano. Porque todos tenemos que compadecer ante Dios un día. Y el que no tenga un abogado que lo defienda, pero un abogado real, un abogado que no haya cometido pecado, un abogado que haya vivido la vida correctamente, que el único abogado, según la Biblia, es Cristo. El que no tenga ese abogado, hermano, va a padecer eternamente. Por eso el cristiano tiene gloria en su vida, porque no es que sea mejor al que no es cristiano, simplemente tiene un abogado que lo defiende ante el Padre cuando sea juzgado por la ley de Dios. Y esa es la esencia del evangelio, hermano. Poder tener garantía el día que estemos delante de Dios, porque todos vamos a morir.
Todos vamos a compadecer un día. Tarde o temprano, aún los niños van a tener que ir delante de Dios un día. ¿Dónde está tu abogado? Amados hermanos, cumplir la ley no es solo la negación del mandamiento, sino que ese mandamiento trae implícitamente una ley positiva, en el sentido de que no solamente no hagas, sino que hagas todo lo que tengas que hacer contrario a esto que estás haciendo. Por ejemplo, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Está bien, yo no traicionaba a mi esposa, pero estás amándola lo suficientemente como para que ella se sienta honrada por ti. No matarás. Perfecto. Yo no mato. Yo no he menospreciado a nadie. Y ya se te subió la fama a la cabeza. Y después te digo, ¿y has hecho todo lo que he tenido que hacer por los demás? ¿Le has dado comida a la gente que han venido a tu casa un día pidiendo comida? ¿Has ayudado a que lo merece y al que no lo merece? ¿Te has comportado tan bien con los hombres de esta tierra? ¿Los vecinos tuyos tienen buena opinión de ti? Al final la ley te sigue apretando. Te sigue apretando. ¿Quién se escapa de la ley de Dios, hermano? La última verdad que encontramos en el texto se encuentra del versículo 12 al versículo 13. Y la verdad es que estamos llamados a mostrar misericordia. Cuando más usted quiere aplicar la justicia, es cuando más tiene que aplicar la misericordia. Si hay una lucha que tengo yo con mi alma, es que a veces quiero aplicar la justicia y lo que lleva a esa persona no es justicia, es misericordia. Es como la frase, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Esa es la misericordia. Dice el texto, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vivir de tal manera como que seremos juzgados por cada obra en nuestra vida. Nosotros leíamos 2 de Corintios ahorita. ¿Y qué mostraba 2 de Corintios en el capítulo 3? La superioridad del Evangelio, de vivir en el Evangelio. Tenemos una ley ahora que opera en nuestros miembros, y es la ley de la libertad. Cuando usted no era cristiano, usted era esclavo del pecado. Usted no podía dejar el pecado por sí mismo, porque le gustaba, porque era esclavo, lo dominaba. Pero ahora usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Y para qué, hermano? Y esa es la diferencia. Usted es libre. Ahora usted sí puede hacer la voluntad de Dios. Ahora usted sí puede decir, no te menosprecio más. Te amo. Ahora usted sí puede ir a pedirle perdón a alguien sin resentimiento, porque el Espíritu de Dios está en usted. Ahora usted vive en la ley de la libertad. Debemos vivir de tal manera que aunque esas personas en un momento determinado nos ofendan o sean dignos de nuestro desprecio, nosotros les amemos y hagamos por ellos lo que necesitamos. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros estamos llamados a dar misericordia, porque aquellos que aman al pobre y que aman al despreciado están en cierto sentido mostrando misericordia. Por eso la misericordia vence sobre el juicio. Si mostramos misericordia, estamos haciendo la ley de la libertad. La ley de la libertad. Las consecuencias caerán sobre quien no haga misericordia. Si alguno no es cristiano y está sentado entre nosotros, debe temer a esta verdad. Debe temer esta verdad. Pero si alguno es cristiano y está sentado entre nosotros, debe sentir gozo, porque Dios le está dando la oportunidad de servirlo. Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse. Dios le está dando la oportunidad de tomar decisiones sabias y de renovar su estructura. Aquellos que por la gracia de Dios hacen misericordia, recibirán de Él misericordia. ¿Qué será de la vida del que no da misericordia? ¿Qué será de la vida del que no da misericordia? Estamos llamados a dar misericordia. De esta manera quiero concluir el tema de hoy. Un tema que está enfocado en la amonestación
hacia aquellos que tienen favoritismo dentro del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Aquellos que valoran a una persona por encima del otro por la apariencia personal, por los bienes que posee. En este caso el apóstol está poniendo el ejemplo de un rico y un pobre. Pero ¿cuántas veces se han sentado personas en la iglesia? Personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros. Mira, si hay un peligro en las personas que estudian teología, es que a veces somos sectarios y pensamos que los cristianos verdaderos son los que piensan como nosotros. Nosotros tenemos que aprender que no se hace excepción de personas. Por aquellos que Cristo murió, tienen la misma dignidad y la misma decencia delante de Dios que usted. Piense como usted o no piense como usted. Y el corazón de un cristiano tiene que estar comprometido, no en lo que ve, no en lo que sabe, sino en lo que la Biblia dice de esa persona. Y si esa persona es nueva criatura, es un hijo de Dios y tiene todos los derechos que tiene usted. Y tiene los derechos de que usted lo ame. Por eso, hermanos, tenemos que entender que aquellos que somos cristianos debemos amar, como dice el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos evitar el favoritismo, porque somos ricos en Cristo. Estamos llamados a guardar la ley y lo hacemos de tal manera que no menospreciamos a los demás. Y estamos llamados a mostrar misericordia. Y te hago la misma pregunta que te hice al principio. ¿Alguna vez has menospreciado a alguien? ¿Alguna vez has hecho favoritismo dentro de la iglesia? Yo creo que todos estamos expuestos ante la ley de Dios. Yo creo que todos de una manera o de otra hemos incumplido el sexto mandamiento. Yo creo que todos de una manera o de otra tenemos la oportunidad de cambiar, de venir a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy, soy tu hijo y tengo los derechos de la cruz. Yo creo que todos de una manera u otra tenemos la oportunidad, hermano, y es la oportunidad que Dios nos da a través del Evangelio. Si este texto fuera predicado a alguien que no ama a Dios, saldría molesto, incómodo, porque la Biblia le culpabiliza. Pero el poder del Espíritu Santo es suficiente para convencer al más duro corazón y romper la más dura atadura, para que esta persona pueda venir delante de Dios arrepentido de sus pecados, convencido de que es un pecador y pidiendo misericordia de Dios para su vida a través de Jesucristo. Amados hermanos, tenemos una gloria grande y es Cristo. Cristo es nuestro intercesor eterno. Cristo es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Y eso nos da beneficios. Porque cuando estamos delante de Dios y el enemigo viene a acusarnos porque incumplimos la ley de Dios, tenemos un abogado que nos dice: Él es mío, yo lo compré, Él me pertenece y su pecado ha sido perdonado. Así que vengamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda, socorro. Porque siempre que alguien viene a Dios, Dios lo recibe. Escuche, hermano, siempre que alguien viene a Dios, Dios lo recibe. Eso no lo podemos borrar de nuestra mente. Y si usted viene porque Él lo movió a venir. Y si usted viene, Él lo recibe. Así que vengamos confiadamente a Dios. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Somos incapaces, somos imperfectos, somos hombres y mujeres débiles. Y sabemos que la ley de Dios, cuando es expuesta al corazón del hombre, deja al hombre desarmado, deja al hombre desnudo delante de Dios, incapaz de cumplir toda la ley. Pero Dios, en tu amor y tu misericordia, nos has llamado por el poder de tu palabra, para que nosotros vengamos arrepentidos de nuestros pecados, dolidos, con un corazón sentido, porque hemos fallado ante el Dios que nos creó, ante el Dios que hizo todo lo que existe. Hemos pecado ante ese Dios, pero tenemos misericordia porque confiamos en que Cristo murió por nuestros pecados. Y ante esa cruz estamos, ese Cristo que sí no pecó, que nunca falló, que cumplió la ley perfecta de Dios, nos está ofreciendo la oportunidad de que hoy cambiemos, de que hoy, Señor, vivamos la vida de la fe. Señor, te amamos en esta mañana. Te adoramos en esta mañana y queremos vivir para Cristo. Queremos vivir para Dios. Queremos vivir en el poder del Espíritu Santo. Queremos vivir de tal manera de que el mundo se avergüence de sus obras. En el nombre de Jesús. Amén.